Bienvenidos a De Izquierda a Derecha. Yo soy Rodrigo San Miguel Y yo soy Carlos Riojas. y hoy es 20 de junio del 2021 y estos son los encabezados. Es oficial, Juneteenth pasa a ser un día feriado federal en Estados Unidos de América. Esta nota es basada en una nota de la CNBC. Hace unos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley haciendo que el día junio 19, conocido como Juneteenth, sea reconocido federalmente como un día feriado. De acuerdo a la historia, fue en ese mismo día, pero en el año 1865, cuando el general de la Unión, el general Gordon, anunció en Galveston, Texas, la Orden General número 3, la cual fue oficialmente la que acabó con la esclavitud en Texas. En mi opinión, esto es positivo. Sé que hay personas que se quejan, sobre todo por lo que representa en gasto para el gobierno, el agregar un día feriado, pero yo les digo a estas personas, vamos a hacer un swap. Yo se los cambio este día, dennos este día y yo les doy el día de Cristóbal Colón. No lo necesitamos. The Reuters. Una nueva oferta de compensación es ofrecida a causa del bloqueo de Canal Suez. Los dueños del barco japonés Ever Given han disputado el veredicto de detención ante un juicio en una corte egipcia. La autoridad del Canal Suez demandaba $916 millones en compensación de todos los ingresos perdidos en el periodo que éste se encontraba bloqueando la salida del puerto marítimo, bajando la multa a $550 millones. Y si nos vamos a acuerdos sobre una incompetencia, hay diferentes maneras en que los japoneses pueden pagar esas multas. Pero como para aceptar el acuerdo de bajar al menos 45% de lo anteriormente indicado por parte de los egipcios, pudo Egipto, entre esas ofertas, aceptar un cheque por un robot Gundam de 20 metros y los $100,000 millones que restan en peluches de Pokémon. Una ola de desastre económico se acerca otra vez. B16172 no es tu dirección IP y tampoco es una visa que pide Estados Unidos. B16172 es una variante de COVID, también llamada Delta, y está poniendo a temblar a todo el Reino Unido. Pero no se preocupen, si eres una de esas personas que disfruta del fútbol inglés o tienes conocidos en el Reino Unido, qué bueno. Solo cuídate, este virus no es necesariamente más peligroso, pero sí más infeccioso. Les dejamos la liga de la noticia de la BBC. De Milenio. Se detecta en Tijuana una red de tráfico de personas de origen ruso. Obviamente pretendían ingresar de manera ilegal a Estados Unidos para acogerse a las leyes norteamericanas y conseguir asilo. Se encontraban en un vehículo suburban con otros 10 connacionales, algunos escondidos en la cajuela. Bueno, la cajuela de una suburban pues, no es el escondite más seguro del mundo. Lo que no nos cuenta la noticia es que de esas 10 personas, si las abrías a la mitad, salía otra persona más pequeña, y luego otra, así sucesivamente, hasta que al final lo único que encuentras es una botella de vodka a la mitad y un disquete con la primera versión de Tetris, donde en la etiqueta tiene apuntado un hashtag Free Navalny, de Alexei Navalny, y traduzco en Cirilo: disfruten nuestro orgullo y felicidad. México lindo y querido, basado en unas notas de The Economist, la revista o periódico. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, alertó a los centroamericanos que desean llegar a los Estados Unidos. Su mensaje fue, do not come, no vengan. Al parecer, este mensaje ha hecho que varios centroamericanos prefieran quedarse en México, en lugar de buscar el sueño americano. Según la revista The Economist, hay compañías mexicanas que prefieren a los centroamericanos, ya que son más estables y mejores empleados. La misma revista o periódico ha compartido en otro artículo que varios jóvenes adultos americanos también han decidido mudarse a México. Creo que esto es una excelente oportunidad para que los mexicanos fortalezcan la economía. La colaboración, la integración de ideas y de múltiples culturas es algo siempre positivo. De expansión. Llega MMXN, la nueva criptomoneda respaldada por pesos mexicanos. Moneta, una empresa dedicada a los pagos digitales, lanza MMXN, la cual funciona como un activo digital que está ligado a un valor real, o sea, el peso mexicano. Generalmente una moneda que se ofrecerá a la compra de otras criptomonedas a través de
MMXN, y luego esta planea hacer negocios de remesas y de pagos en establecimientos comerciales. Claro, porque el peso mexicano es el mayor atractivo de los dueños del comercio mexicano. Y pasemos ahora al deep dive. Esto es de izquierda a derecha. Y comenzamos con el 11º episodio de Izquierda a Derecha. Estamos en el Deep Dive. Rodrigo, ¿cómo estás? Feliz Día del Padre. Gracias, Carlos. Así es, también soy papá, tengo una perrita. Muchas gracias. Está bien, está bien. Rodrigo, el tema de hoy es algo que estamos platicando porque ya ves que se acerca la tan gloriosa apertura de las fronteras, que creo que no va a suceder, ¿verdad? Creo que ya últimamente dijeron que no lo van a hacer. Así es, parece que no se va a hacer esa reapertura. Todavía no hay nada oficial hasta donde yo tengo entendido. Repetimos, hoy es junio 20. Se supone que para mañana está ya pronosticado que se iba a abrir la frontera, abrir las fronteras entre México y Estados Unidos. Pero hace unos días anunció Canadá que ellos no iban a abrir las fronteras con Estados Unidos. Así que es muy probable que suceda lo mismo con México, pero pues mañana vamos a saber. Así es, esténse atentos a esas cámaras de los puentes. Si se llena, van a saber que si se abrieron, si no, pues bueno, ni modo. Tough luck, como dicen allá, ¿no? Y bueno, digo, más que nada, quisiera comenzar el tema haciendo una retrospectiva de las consecuencias de cerrar las fronteras con Estados Unidos y de la retórica, o bueno, paradoja de por qué México no restringe los viajes no prioritarios de Estados Unidos a México. Vamos a empezar con la retrospectiva comentando de cómo dentro de un lapso de una semana el comercio terrestre y bueno, turístico de México a Estados Unidos pues fue impactado en más de 120 millones de dólares, incluyendo la industria metalmecánica, ¿no? Que es como una de las industrias más fuertes de las que México se beneficia, ¿no? Además de los servicios. ¿Qué opinas, Rodrigo, sobre esto? Creo que fue a partir de febrero del año pasado o abril del año pasado, no estoy muy seguro. Sí, creo que cuando se cierran la frontera fue en marzo. Marzo. En marzo creo que es cuando se cierra, porque siempre han aplazado que hasta el 21, y creo que fue en marzo 21 cuando se cerró. Habría que checar ahí, pero sí, siempre lo han seguido aplazando que hasta el próximo mes. Por ejemplo, en marzo vamos a decir que hasta abril 21 y que luego mayo 21 y así. Pues sí, yo tengo entendido que sí hay un efecto económico en el comercio, pero no tanto por el lado de, oye, que vamos a pasar unos trailers o ese tipo de comercio, ¿verdad? Vamos a decir un comercio que requiere pues más inversión, sí, más inversiones, que son empresas grandes o medianas las que están moviendo todos estos productos. Yo creo que el impacto es más en los pequeños, en las cosas pequeñas, en la persona que, por ejemplo, tenemos ahí unos conocidos que van y compraban antes de la pandemia a Texas material de computación y luego ya lo vendían en México. Y pues este es el tipo de comercio el que yo creo que se veía más impactado porque estas personas viajaban en carro. Claro. Sí, y de hecho, justamente ahora que lo mencionas, no sé si recuerdas, estoy viendo una noticia de ABC Noticias. Del 4 de noviembre del año pasado declaran bancarrota al Mall del Norte. Este es un mall pues, prácticamente popular porque es el único mall de Laredo, Texas.
Sí es el de Laredo, Texas, ¿verdad? El Mall del Norte. Ni Creo que idea. bueno, no estoy muy seguro, pero según yo, entra en bancarrota y prácticamente la mitad del mall, pues, lo tienen que desalojar. Eh, Al paso de los meses, conforme van quitando estas restricciones, muchas de las personas empezaban a tener la excusa de que tienen comercio en el Mall del Norte o en otro tipo de tiendas, pero que vivían en México, incluyendo el tema que de hecho es más interesante, el tema de las medicinas, ¿no? Todo lo que es el sistema de salud mexicano, que es pues bueno y el cual los residentes de áreas de frontera por el lado de Estados Unidos se benefician, ¿no? No hay que entrar en detalles. Cuando cierras la frontera de México, Estados Unidos, y empiezas a tener ese tipo de restricciones, pues prácticamente los negocios, tanto de la frontera de México como la de Estados Unidos, se vienen para abajo. Entonces, pero esto es obvio, esto ya se sabía desde hace mucho. Ahora el camino a recuperación es de, vamos a decir, desde que ahora estamos vacunados hasta, no sé, vamos a considerar que una fecha realista de reapertura podría ser agosto, podría ser septiembre, algo más realista, ¿no? Según lo que he entendido, el gobierno estadounidense nos está pidiendo al menos el 70% de la población mexicana vacunada. Digo, está con madre, ¿verdad? Ellos son los dueños de las vacunas, como por así decirlo, y a nosotros se nos ocurre estar regalando 400,000 vacunas, como lo mencionamos en el programa pasado, y a ellos se les ocurre imponernos esa cláusula a última hora para podernos dar paso. Eso no se me hace justo, se me hace muy inconveniente tanto para ellos como para nosotros. Bueno, más para ellos que para nosotros. Algo que sí ha beneficiado es que los mexicanos hemos optado por producto mexicano o por comprar producto importado en territorio mexicano, lo cual ha apoyado crecientemente la economía, a menos de que tú difieras conmigo. Y bueno, esto nos ha llevado como a una paradoja pues de costo-beneficio, ¿no? En algunos estados de la República nos ha beneficiado y después, al paso del tiempo, por culpa del COVID, nos arruina el negocio, ¿no? Pues el caso de Cancún, teníamos un auge de arriba de, que eran 300,000 millones de dólares en los últimos 6 meses y después, pues con el tema del sargazo y el tema de la inseguridad y luego el COVID, pues volvió a irse a la baja, ¿no? Ya no es un lugar en el que se considere, pues, poderoso a nivel económico y a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel económico nacional. Y aún con la sanción de Estados Unidos, con el nivel al que le ha bajado en términos aeronáuticos a los aeropuertos mexicanos, creo que ya estamos en nivel 2. No sé, no recuerdo cuáles fueron las repercusiones, este, pero sí puedo decir que nos ha perjudicado de manera sustanciosa. Sí, yo creo que hay que separar aquí dos cosas, ¿verdad? Una es pues la reapertura de la frontera y todo lo que afecta esa zona. Y la otra es el COVID en sí, pero no en la frontera. Y, y bueno, sí, claro, el que abran otra vez, el que abran o no abran la frontera, yo creo que es algo no exactamente independiente, pero hasta un nivel independiente de lo que esté sucediendo en Cancún. Claro que puede tener un significado, si abren la frontera puede tener un significado que, oye, ya está todo bien, pero como quiera las personas podrían seguir teniendo ese miedo para ahora sí viajar por avión de, no sé, donde tú quieras, de Nueva York a Cancún, porque todavía existen esos viajes y eso es algo que mencionaste en un principio. Tanto México como Estados Unidos, ellos no tienen problema que por avión viajes de un punto A a un punto B. Entonces, ese no es un problema. Yo creo que estaría más interesante identificar quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, pero en la frontera. Y mira, por ejemplo, tenemos
las personas, mencionaste el comercio informal, creo. Sí, Nos podemos enfocar en comercio informal como en México. así Estas es. personas que van y compran, van en carro o solían ir en carro o en camiones. He visto también personas en camiones en las centrales, cómo se bajan con sus bolsas negras, ¿verdad? Y que tienen ahí ropa y quién sabe qué. A veces los checan, a veces no. Tienen suerte. Muchas de estas son también personas de la tercera edad, que me imagino yo que tienen negocios y creo que es ahí donde tienen las pacas. Oye, que vamos, tenemos una paca, la compramos en donde tú quieras y mandes en Texas o perdón, en California, etcétera. Regresan a los estados en México y venden. También he escuchado que pasa lo mismo con maquillaje. Entonces, tenemos maquillaje, tenemos ropa, tenemos tenis, ¿verdad? Calzado. Artículos de Eh, lujo, es lo que más se vende. También artículos de lujo. Y mencionamos también las computadoras. Entonces, son todas estas personas que van en sus carritos o carros o camionetas y hasta, como dijimos, en camión, regresan a México con eso y pues empiezan a vender. Yo me acuerdo hace varios años, cuando entrenaba lucha, era difícil encontrar los tenis especiales de lucha y había un señor que iba, no me acuerdo qué estado de Estados Unidos, regresaba a México y él vendía los tenis de lucha. Digo, hasta ese tipo de cosas puede afectar. Es y creo que este es el comercio informal o puede ser que sea formal en algunos casos, pero es pequeño, el comercio pequeño, los micronegocios. Sí, a estos se les tiene una denominación, sí, le llamaban payuqueros, algo así. Y no Sí, nada más, no nada más se les denominaba así cuando iban a Estados Unidos, también una anécdota de un maestro que conocía sobre personas que subían un avión a China, ¿no? Y tienes ahí a 250 personas a un viaje a China, ¿no? Y llegaban con las bolsas llenas de puro comercio, obviamente con aviones más grandes, no iban, no, no iban cargados en aviones de carga de UPS ni nada, no. Pero sí, vaya, la idea es esa, ¿no? Que traigas artículos que no los encuentras aquí en México y los puedas vender y que sean accesibles, ¿no? Y ese siempre ha sí. sido así, ya casi parte de la cultura del norte del país. Y bueno, aquí la cuestión también es, ahora que están cerrando franquicias estadounidenses que estaban aquí en México, entre ellas, una de ellas era Best Buy, no sé si recuerdas, Sí, cerró recientemente, ¿qué fue? ¿El año pasado o el antepasado? Creo que fue el antepasado, según yo. Y no fue por el COVID, fue más que nada porque entró en bancarrota. Simplemente ya no era negocio vender computadoras más caras que la competencia, dícese Amazon o otras minoristas mexicanas, ¿no? Que sorprendentemente las minoristas mexicanas ganaron de alguna forma, no sé. No me preguntes cómo, pero lo hicieron. sí, creo que fue el año pasado en Monterrey, ¿verdad? Eh, Y que sí, porque recuerdo que un compañero ahí que conocemos compró un juego de Pokémon y dijo que estaba al 70% de descuento, algo así. sí, eran filas interminables de Sí, personas que... Y el 10% de las personas que estaban en la cola eran puros gamers. Y sí, llegaban y se llevaban las consolas al 50, 60, 70% de descuento. sí, sí, no, Y, ujú, está muy interesante eso. Y fíjate que ahorita me estoy acordando que también hay personas en México que cruzan a todos los fronterizos en Estados Unidos para obtener su consola. O sea, no nada más no nada más se compra en México, acampaban. Oye, me voy a poner afuera del Best Buy y se ponen ahí 2 días a acampar el, dos días. sí, ¿no? Que por el Black Friday, no sé qué, para aprovechar esas oportunidades. Y soy, ¿qué onda? ¿A poco lo necesitas tanto así? Y luego nos dimos cuenta de que sí, porque con esto de la pandemia, los videojuegos, eh,
vendieron demasiado. Tenemos ahí el caso del Switch, Nintendo Switch, PlayStation sobre todo, que siguen sin contar con inventario al parecer, porque hay personas muy locas que compraban 5, 20, 30 PlayStations. Y bueno, pues lo bueno de todo esto es que ya no se cruzaron, ya no hicieron fila, ya no acamparon estas personas que solían acampar, estas personas mexicanas que solían acampar en Estados Unidos, porque si lo hubiesen hecho, no lo hubieran encontrado el PlayStation. Digo, y son muchas variables, ¿no? Digo, para no ponernos nada más en el lado de las consolas, ¿no? Y los productos de tecnología, sino le ha pasado a todo el mundo, también inclusive en Estados Unidos, ¿no? Además, aunado de que el COVID ha hecho que se repuntara la demanda por videojuegos, ¿no? Vaya, no sé qué porcentaje dentro de todas esas personas que compran videojuegos sean nuevos gamers o nuevas personas que adoptan videojuegos, que no tienen nada que hacer. Eh, pero sí, vaya, entre esas hay muchas variables como la escasez de chips y todo eso, ¿no? Y dentro de todas estas escaseces que no tenemos aquí en México y que tenemos que acudir a Estados Unidos para obtenerlas, también se encuentra el lado de educación. Tú mencionabas antes de que empezáramos a grabar la educación, ¿no? Los niños o los jóvenes jóvenes, los estudiantes, ¿no? Que tenían pues que viajar al otro estado para poder tomar sus estudios de forma presencial y que ahorita no lo pueden hacer Ah, porque no claro. son esenciales. Sí, es verdad. Eso, hay muchos casos de mexicanos que cruzan la frontera para estudiar en Estados Unidos, ya sea desde primaria hasta high school, ¿verdad? O carrera también, en su caso. Lo interesante aquí es que, pues, así como en muchos países, así como en México, en Estados Unidos también la educación es gratuita. No se le puede negar a un niño, a un joven. Esto es verdad bueno, pues hay escuelas de gobierno, así como en México, y esto es verdad para primaria, secundaria y high school y prepa. Entonces, pueden, pues, esto es lo que se usaba, que cruzaban algunas personas mexicanas para estudiar en Estados Unidos y aprovechar, ¿verdad? Oye, pues puedo aprender un segundo idioma al mismo tiempo y pues además es gratis. Y esto sucedía antes del COVID. Llega el COVID y muchas de estas personas pudieron obtener el beneficio de una tablet o una computadora, dependiendo de la escuela pública en la que estaban, porque hay escuelas públicas que son de gobierno y hay escuelas públicas que no son controladas por el gobierno, le llaman las charter schools. Entonces, dependiendo de la escuela, recibían algo tablet una, o una computadora. Y, y pues ya están en México con esas herramientas. Pero ¿qué pasaría si todavía no se levanta el, si no se abre la frontera? A lo mejor estas personas van a batallar en cruzar porque van a decir, oye, no es un trabajador esencial o algo así. Y pero ¿qué pasaría si eso sucede? Y además, en los estados de la frontera, los jóvenes, los niños, los estudiantes regresan a clases físicamente y ya no existe o deja de existir el programa por internet. Entonces ahí podría existir eh, algo negativo que le pasaría a los estudiantes que están en México. Y no necesariamente negativo, simplemente es que ya no podrían seguir con el mismo programa y a lo mejor ahora tendrían que acudir en México, a las escuelas en México. Y bueno, dentro de eso hay un proceso de mucho papeleo que tiene que recibir, ¿no? Las burocracias del sistema educativo, tanto en Estados Unidos como aquí en México, pues sí son un poquito tediosas, ¿no? Y estoy muy seguro que en Estados Unidos son un poquito más igual. Bueno, no estoy muy seguro, depende de qué tipo de grado de estudio. Pero al final del día, pues se tiene que acudir a Estados Unidos para recibir cierto papel físico, ya que en México aquí se requiere aún esos requerimientos, ¿no?
dentro de los estatutos de la SEP. No trabajo en la SEP, no sé exactamente qué se requiere, pero sé que en este país necesitamos pruebas físicas de que su hijo tiene cierto grado de estudios. En dado caso de que no, de que algún grado de estudio, bueno, algún grado, sí, grado de estudio no tenga los mismos conocimientos que exige la escuela a la que acudirían en transferencia. Por ejemplo, digamos que si tu hijo tiene 14 años, segundo de secundaria aquí en México, y de repente le enseñaron, no sé, álgebra o álgebra avanzada, como quien dice, y en Estados Unidos no se le enseñaron, ni la básica, pues el niño va a batallar, no va a poder con el sistema. Entonces, de- además de los problemas del COVID, se tiene que llegar a un cierto acuerdo y eso toma tiempo, o sea, tiempo en el que ni el tiempo que le dan a las escuelas para poder recibir esos jóvenes que vienen de escuelas de Estados Unidos para darles algunas clases de preparación y viceversa. Entonces, vamos a decir que se hace un acuerdo, que sería lo más fácil, ¿no? Un acuerdo de frontera en el que los jóvenes pudieran ir, me siento viejo cada vez que digo la palabra jóvenes, en el que pudieran ir, eh, les den un permiso para simplemente ir a la escuela y volver, punto. No tienes que indagar en ningún otro papeleo, ninguna otra burocracia, ningún otro permiso, ni ninguna clase de propedéutica, ¿no? Que te apoye a que puedas continuar con tu clase, ¿no? Con lo que no llevaste, ¿no? Que llegues preparado a tu clase de álgebra, como quien dice. Y no ha sido fácil para ninguno de los estudiantes, ni de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria, supongo, porque no es exactamente lo mismo estudiar de forma remota que estudiar de forma física. Forma física, no tienes la burocracia por internet de querer contactar al profe por medio de mail y que te eche la mano dándote un tip o alguna duda que tengas. A diferencia de estar presencialmente, es simplemente levantarte de tu pupitre, llegar al escritorio del profesor y decirle, profesor, tengo duda con esto. Estamos hablando de 20 minutos, 10 minutos que te tardarías en estar comunicándote con el profesor y la comunicación no es completamente directa. Entonces sí, eso es uno de los varios estragos que hace cerrar la frontera con, con Estados Unidos. Entre esas también el turismo. Ahora, yo sé que en los últimos 10 años el turismo mexicano entre Estados Unidos, perdón, al revés, el turismo estadounidense pues ya no ha sido el atractivo de México desde que el dólar subió de 15 a 17, 17 a 21 pesos. Los que estamos aquí en Monterrey acudíamos a la Isla del Padre y los que estaban allá en Tijuana iban a San Diego, a las playas de San Diego. Sí, hay playas en San Diego, ¿verdad? Sí, sí, no me estoy norteando. Sí, es California. En Eh, California. sí. O simplemente iban a los parques de diversiones allá y bueno, cada estado fronterizo con su propio atractivo turístico, ¿no? Cosa que ya no es tan posible como antes. Eh, Estaba leyendo un artículo de Excelsior, de hecho, en donde comunican que son al menos 56.000 millones de dólares, 56.000 millones de dólares los que se pierde Estados Unidos en el área de frontera, tanto por el comercio como por el turismo. Eso ha sido, ahorita mencioné 600.000 o 300.000, no recuerdo, pero eso es desde que empezó la pandemia. Solamente la primera semana en la que se cerró la frontera se perdieron 32.000 millones de dólares. Nada más una semana. Después hubo una pequeña reapertura a los 2, 3 meses con regulaciones y medio se recuperó, pero eh, para los consumidores locales, ¿no? Cosa que no representa tanto como lo que representaba antes con los consumidores mexicanos en Estados Unidos. Eh, Cabe recalcar que ahora que ya estamos un año después, ya estamos al menos, ¿qué le calculas? ¿45% de los mexicanos vacunados? ¿50%? No he checado los datos, pero no, vamos a ir 50%. Sí, 50%, no estamos tan alejados del 30% de todos los jóvenes que faltan por vacunarse, ¿no? Y ahora que ya estamos con ese porcentaje, yo considero que Estados Unidos debería de dejar entrar a los mexicanos
que ya tienen vacunas, porque estamos de acuerdo que hay muchos mexicanos que trabajan en empresas donde ya les aplicaron la vacuna. Las empresas hicieron la inversión, vacunan a sus empleados y pues por ende ya tienen menos riesgo de contagio, ¿no? Eso no quiere decir que estoy dándoles permiso de que vayan a bares y se contagien y no se pongan el cubrebocas, para que no me malentiendan. Pero sí yo considero que Estados Unidos debería de tomar medidas un poquito más tranquilas para tanto, voy a decir que para apoyar el comercio de la frontera, ¿no? Para que, no para tampoco para que reabran el Mall del Norte, eso ya se acabó. Pero, pero mínimo para que pueda la gente sentirse un poquito más. Yo me voy al tema psicológico, estable psicológicamente, porque aparentemente la gente de la frontera nos gusta ir para allá, no nada más de compras. Nada Pero más sí. para poner en Instagram, yo tengo el poder y fui. Puede ser, Es puede la ser. parte psicológica, es la parte psicológica. Claro. Hay gente que hace eso. Oye, yo conozco gente que dice, ¿para qué vas a Estados Unidos a comprarte por ejemplo, un libro? Ahí fuiste al Barnes Noble, que es como la Gandhi en México. Si ese libro cuesta, hay veces cuestan más baratos en México y nada más fueron a comprarse ese libro, se regresan, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿Por qué vas? Yo creo que en su mente la respuesta es, pues porque puedo y tú no. Ten- sí. Sí, sí. Es- o como la gente, a lo mejor me estoy saliendo un poco, pero regresando a lo de la psicología, hay gente que uno ve en los parques eh, en Nuevo León, los ves en los parques caminando en la mañana y dices, oye, ¿tú no trabajas? Te va a decir, sí, pero yo tengo mi horario y tú no. Tú tienes que trabajar. Más bien, yo no tengo horario y tú sí. Tú tienes que trabajar de 8 a 5 y yo puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Pues porque puedo, tengo negocios. A lo mejor hay gente, es gente así. Y se Y es vale. válido. Yo no estoy diciendo que no sea válido, es Eso válido. es, eso está Se con madre, vale pues. y todos quisiéramos eso. No, claro, pero esa es una de las cosas que ya te lo he platicado, que son de que tienes que leer entre líneas, güey, y que la gente no le gusta. Es como que como cuando el documental el de una realidad inconveniente, no, ¿cómo se llamaba? Una verdad inconveniente. Que la gente quiere decir eso, pero no quiere que se lo menciones porque no les conviene. Este, sí, claro, es parte de, ¿no? Inclusive también ir a Cancún y todo eso, ¿no? De que porque puedes ir a Cancún, no tienes horario y la gente va y dice, pues sí, pero además tengo que trabajar desde mi laptop. Entonces, Sí. eso es otra, esta es nueva, esa sí me la he topado. Gente que se fue, y es una ola, ¿no? De gente que recientemente se fue a Cancún, a Tulum, a Bacalar, se fueron a Bacalar y lo único que tienen que hacer es estar en su laptop. Vaya, su actividad solamente requiere una laptop e internet estable. Entonces se van a Bacalar y se van a vivir allá. Y bueno, eso ha generado otra clase de turismo, pero no me quiero desviar. El punto, bueno, a lo que quería llegar con todo esto es que ya se deben de relajar las medidas. Ya deberíamos de estar relajando las medidas, tanto Estados Unidos como México. La gente que se ha contagiado hasta la fecha, sí ha habido ocasiones en las que hay doctores que recientemente murió, creo que era un dentista, y donde él tomaba sus medidas de seguridad, tenía las dos vacunas de la Pfizer, y obviamente se ponía su cubrebocas y se ponía su gel y todo, no entraba a lugares concurridos, y sin embargo le dio COVID, a los 2 días murió. Entonces, lamentablemente, eh, sí puede suceder. Sí es un riesgo, todavía es riesgo. No voy a dar ideas equivocadas de lo que debes y no debes hacer, sino si tú tienes la responsabilidad y los negocios pueden acatar esas responsabilidades y el porcentaje de riesgo es muy pequeño, tú como economista, Rodrigo, no me engañarás. Si tu porcentaje de riesgo es del 1 al 5%, ¿tú no reabrirías los negocios? Claro que los reabriría. De hecho, tuvimos ahí un podcast, creo, en el antiguo formato que tú tenías, Carlos. Ah, sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? El fin del mundo o algo El así. podcast del fin del mundo. El Título que podcast no es del... conveniente para la gente que nos estaba escuchando en pandemia. Continúa, Así Rodrigo. es. Ahí
creo que tú me hiciste unas preguntas sobre un artículo que publiqué en Data.ru y pues yo decía, oye, pues se supone que como el 80% de las personas son asintomáticos, les puede dar el COVID, no van a presentar síntomas y si acaso presentaban algo de síntomas era casi nada, como que, ay, me resfrié ayer estaba con un poquito de tos, pero hoy estoy muy bien. Y eso es como el 80%. Yo nunca hubiera, hay gente que ahí va a estar el backlash, ¿verdad? Pero yo nunca hubiera cerrado las fronteras, yo nunca hubiera puesto medidas tan extremas como las que se pusieron. ¿Y por qué? Porque nada más perjudicamos, sobre todo en México y en otros países que son menos acomodados, como sería Estados Unidos, eh, pues perjudicamos a la gente pobre y lo vimos. Y ahora vemos que esto pues parece que va a durar años. Y unos dicen, algunos expertos, que va a durar toda la vida, o sea, de ya eternamente vamos a tener que aprender a lidiar con esto. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Eh, pues no de mucho. Y claro que hay personas que dirán, oye, pero pues es que se iba a propagar el virus más de lo que se propagó, se iban a morir muchas otras personas, más de las que se han muerto, pues también es verdad. Y entonces ahí donde los mandatarios, los líderes, tienen que decir qué prefieres, que se mueran de hambre eh, o que se mueran de hambre a través de varios años, o sea, una tortura, porque ya van a perder sus negocios, la renta fija que tenían, etcétera. O qué prefieres que se mueran en menos de un año por el COVID Claro, o algo así, ¿verdad? así es. No, y de hecho también mencionamos la inevitabilidad de estas personas. Tú, sí, mencionaste la gente pobre. La inevitabilidad no nada más de la gente pobre, sino de la gente de algunas personas de clase media, inclusive, y clase media baja hasta abajo, no tienen de otra, vaya, no veíamos pancartas por todos lados, gente vendiendo cubrebocas en la calle, eh, y es la forma en la que ellos subsisten. Lamentablemente, pues en este país no tenemos toda la infraestructura ni tenemos todas las empresas que le puedan dar apoyo y empleos a niveles de cuello blanco, como quien dice, esos empleos de cuello blanco, para que todos puedan simplemente estar en sus casas y tener un trabajo. Son personas que no le van a hacer caso a ninguna medida de seguridad. A diferencia, por ejemplo, en la India, que golpeaban a la gente con garrotes. El tema es que en la India tienen un problema peor, donde las regulaciones están descentralizadas y tienen el problema que les generó, vaya, el comercio informal es muchísimo más grande que en México, no nada más por la cantidad de personas, sino porque en esencia tienen un comercio informal muchísimo más amplio por el mercado que tienen allá. Entonces, las medidas de seguridad que aplicaron allá fueron extremas, en mi opinión, ranfleras y villeras, pero fueron efectivas, sin embargo. Entonces, bueno, y ahora ya tienen este problema catastrófico en un lapso de, ¿qué fue? Una semana, cuando se esparció en un 450% en una semana y luego se duplicó ese 450% y ahorita están en una catástrofe básicamente, se está muriendo gente y las están cremando en la calle. Estoy un poquito como, me siento un poquito suertudo de que no me haya dado, pero a la vez entiendo que en estos temas del comercio específicamente, siento que todos estarían dispuestos a arriesgar su vida de alguna manera, no de forma irresponsable, porque eso es donde la gente se confunde. La gente dice, es que esas personas que no se ponen el cubrebocas, no, sí se ponen el cubrebocas. El problema es que la gente confunde la responsabilidad con la necesidad, Ujú. aunque sea una paradoja. Y eso fue justamente lo que platicamos en ese episodio, que la paradoja entre la necesidad y la responsabilidad se van a perder. Es un punto, es un área gris entre esas y muchas otras áreas grises que generan el COVID, entre ellas la necesidad de comer. Entonces, no nada más aplica aquí, aplica en Estados Unidos. La paradoja en Estados Unidos es que hay personas que no quieren aceptar trabajos de empleos como restaurantes, porque sí hay algo de informalidad ahí todavía.
o más bien sus salarios no son subpar, como quien dice, ¿no? Eh, en el tema bueno, en el tema de exportaciones, sin embargo, tenemos como, tenemos de dos sopas. Empresas mexicanas que le venden al comercio mexicano y exportan, y empresas americanas que solamente le venden al extranjero. En México tenemos empresas, bueno, no tenemos, hay empresas americanas que le venden al extranjero, que el extranjero les bloquea. Recientemente en China sucedió eso, donde bloqueaban envíos de maquinaria. Sí, o sea, máquinas americanas vendiéndose en China. Ujú. Wow. Y viceversa, ya sea por las sanciones de Trump o lo que sea. Y eso también le afecta. Y también el comercio bilateral entre Estados Unidos y México. Y Canadá, creo que también. Entonces, en ese tema le afectó la falta de empleados porque las regulaciones mexicanas en la industria automotriz sorprendentemente funcionan. Y pues la falta de medios, ¿no? Básicamente durante 2 semanas se paró todo el comercio terrestre. En algunas ocasiones se paró el comercio terrestre. No estoy muy seguro cuánto tiempo fue. Dije una semana, discúlpenme, no tengo ningún fact sobre eso, solamente supe, recuerdo más bien que fue una semana lo que pararon. Se colapsó el envío de la industria, el envío de productos metalmecánicos, y después se reanudó, ¿no? Hallaron la manera, pero por falta de empleados no podían operar. Sí, ahorita me acordé de una historia que no me acuerdo si la escuché en NPR o la leí en The Economist, pero la pueden googlear, que la audiencia la pueda googlear. Trataba, era antes del COVID y si mal no recuerdo, fue cuando Trump estaba subiendo aranceles, poniendo más impuestos a la importación y, y otros países también pues decían, no, vamos a hacer lo mismo con Estados Unidos, como China. Ya había una guerra ahí de La guerra comercio de aranceles de los metales, ¿verdad? y no, ya habían otras cosas Mm. ahí porque fíjate la historia te va a interesar. Esta es una persona que ni siquiera estaba viviendo en Estados Unidos. Según recuerdo, esto es una persona que estaba en Canadá o está en Canadá, pero él obtenía sus tarjetas de Yu-Gi-Oh y Magic a través de una empresa en Estados Unidos, que esta empresa las traía de no sé dónde. Y entonces era un triángulo. Entonces, esta persona de Canadá cuenta en su historia que su negocio se fue para abajo y ya ya estaba quebrando porque pues todas estas eh, pues políticas y los impuestos que habían, los aranceles, etcétera, estaban afectando a su producto. Y entonces, por un dólar más que cueste o un peso más que cueste donde sea que estés, eso, ¿qué repercusión puede tener en tu negocio? ¿Verdad? Y porque no sabemos cuál es el margen de varias empresas, estábamos mencionando de nuevo el comercio, eh, pues el mercado ilegal o el comercio ilegal o informal. No sabemos cuál es el margen de las personas y, y si es bajo, me imagino que es bajo en muchos casos, pues sí les pega porque sea un peso que te cueste más, les puede pegar tanto como para quedarse sin el negocio. Entonces es algo que tomar en cuenta. Y también no confundamos el comercio informal con el grupo de comercios informales, porque hasta eso sí existen. Son personas que tienen muchos comercios informales y esa es su manera de hacer negocio, ¿no? Mantienen su informalidad, lavan dinero y vaya, es su manera de lavar dinero. Eso sí, te soy honesto, no lo consideraría como uno de los ejemplos, pero existe. Y lo podemos ver con la fachada de que se encuentran en una plaza comercial y
la forma en cómo se negocian con la plaza para pagar sus rentas o la forma en cómo le pagan a sus empleados, pues ya no la desconocen, ¿no? Obviamente no te van a decir cómo le van a hacer, pero sí forma una gran parte de la merma económica de este país. También a la vez afecta, obvio, no estoy abdicando al comercio informal, le afecta al empleado que desconoce cuáles son sus leyes y le afecta al país porque no entra un ingreso completo del ingreso formal que debería entrar fiscalmente, ¿no? Eh, algo que me sorprendió del comercio informal, creo que fue a partir de octubre, noviembre, fue que empezaron a obtener a traer, o bueno, más bien aceptar la tecnología de los envíos, ¿no? Como Rappi, Uber Eats, eh, no sé qué otra aplicación se usaba para hacer sus envíos. Mucha gente se transfirió del comercio de productos físicos al alimenticio, abrieron restaurantes, creo que alrededor del 37% de los negocios, eso es demasiado, por cierto. No tengo el dato exacto, pero sé que sí se transfirieron muchos usando esas tecnologías y por ende esas tecnologías subieron sus costos de proceso. Creo que aparentemente Rappi subió sus cuotas a 45%, o sea que te cuesta lo mismo pedir un platillo localmente que pedir un libro o un producto de Amazon. Eso sí se lo han criticado mucho a Rappi. ¿Por qué me estás cobrando 40 pesos de envío si me cuesta más barato comprarme un libro en Amazon que se encuentra en Tapachula? Como que no hace sentido. Entiendo, es una carga consolidada, hay demasiados productos donde se prorratea el envío y sí da el precio. Y aquí solamente se están entregando un solo producto. Ok, se entiende. Pero cuando tú tienes un incremento del 45% por la demanda, pues también Didi Food, se me olvidó mencionar Didi Food. Cuando tú tienes un incremento del 45% sobre la demanda y te das cuenta que entre las tres compañías, Uber Eats, Didi y Rappi, se ponen de acuerdo y tienen solamente una diferencia del 5 al 10%, pues obviamente va a ser un problema. Es un negociazo para las empresas pero, y para los comercios locales. eh, y además, bueno, apoya la economía del negocio familiar, bueno, al negocio, vamos a llamarle ahora formal, porque también ayudan a formalizar los negocios estas empresas. Ya no es tan fácil meterte a Rappi o a Uber Eats o Didi sin que tengas que tener un registro bajo el SAT, porque te tienen que rebajar los impuestos. Claro. Carlos, ahorita mencionabas el e-commerce, el comercio por internet, y que Sí, muchas empresas empezaron a surgir. Y eso es algo que podemos ver en Census, en Census, que es el INEGI, pero de Estados Unidos. Mandaron, de hecho, hace poco, yo estoy ahí inscrito y me mandan al correo, pues, noticias cada semana. Y vuelvo con la pregunta de quién gana, quién pierde, porque en uno de esos correos mencionan, oye, pues el e-commerce aumentó un 30-35%, algo así, de un año para otro. Y yo creo que esas personas se van a quedar ahí, haya o no haya COVID, ya van a empezar van a seguir vendiendo por ahí, eh, por internet. Y, y luego tenemos la otra cara, que es el retail, así físicamente, pues bajó el comercio de retail. Entonces, es algo, y esto va conectado con lo que decías del mall en Laredo, que a lo mejor por eso quebró aquí, no, ni siquiera nos acordamos si está en Laredo o no, pero puede, perdón para los residentes de Laredo, pero pues puede ser que por eso, bueno, es una de las razones que yo voy a meter ahí, que es por eso que no triunfó tanto o no tuvo éxito durante estos días. Porque si mal no recuerdo, el mall que está en McAllen, ese sí ha tenido éxito. De sí, hecho, lo renovaron lo y reabrieron. lo abrieron otra vez y ya tiene más tiendas que antes. Y no sé, no, Sorprendentemente tiene más tiendas. y Sorpre- leí que ya caben como 2,000 carros, creo.
Sí. Dices, wow. Expandieron todo el área, compraron creo que un área de un hotel que tenían ahí y la quitaron. Eh, viene, los restaurantes se valen de aplicaciones como Uber Eats, Didi Food, estoy leyendo un artículo de chilango.com. No avalo este source, simplemente así se llama. Eh, esto es en la Ciudad de México, dice, se valen las aplicaciones como Uber, Didi Foods y Rappi para enviar comida a domicilio. Sin embargo, otros más prefieren no pagar o no pueden pagar los costos de comisiones que ellos implica. Y esto no nada más es en Ciudad de México, es también en Estados Unidos. Si lo que quieres es apoyar a tu comunidad y los negocios locales, lo mejor es pedir directamente con nosotros. Exactamente, ahorita les digo por qué. Las aplicaciones cobran una comisión entre el 22 y el 30% masiva. La matemática ya no sale cuando el 80% o más de nuestras ventas llegan por aplicación. Antes de la pandemia eran 20% de las ventas y tenía sentido. Ahora estamos sufriendo mucho. Hago quote a un artículo de chilango.com. Esto es del 10 de junio del año pasado, ya pasó un año desde que pasó esto. Y sí, recientemente, en los últimos 2 años, Rappi ha aplicado como una prácticamente rapiña la demanda por el uso de estas aplicaciones por la conveniencia y nada más. ¿Sí se han beneficiado nuevos negocios? Claro que sí. Pero ahora la gente prefiere crear lo que se le llaman los dark kitchens, crear sus propios negocios a partir de algo que no se ve de frente y simplemente envías tus productos a medio domicilio, pero contratas um, choferes independientes, bueno, no, choferes alineados a ese negocio, sí, iba a decir lo contrario, ¿no? Alineados a ese negocio y les sale mucho más barato. Entonces pagan una nómina, prorratean por la cantidad de envíos que hacen al día, gasolinas, etc, etc, etc. Lo que he estado viendo recientemente es que ahora están usando vehículos eléctricos pequeños, llámese patinetas eléctricas, patines eléctricos, mopeds, como le llaman coloquialmente aquí, eléctricos, y bueno, eso es para zonas más pequeñas, inclusive bicicletas. He visto gente en bicicleta haciendo envíos. Y todo esto depende de la estrategia de dónde se encuentre este negocio. A nivel nacional, con respecto a las exportaciones, yo creo que puede beneficiar. ¿Por qué? Porque ya ahora ya no puedes simplemente traer ingredientes de otro país. Tienes que buscarlos nacionalmente. Lo normal de un restaurante es que lo busques localmente, obvio. Pero no siempre vas a encontrar esos ingredientes en el mercado de abastos. No todos. Hay gente que he visto chefs que van al H-E-B a comprar. Para la gente que nos escucha de otras partes de la República, ¿qué diablos es H-E-B? Es una franquicia tejana de, de abarrotes, se le puede llamar. Es Sí, como es un es la competencia directa de supermercado. Soriana. Sí, de mercado. Es la competencia directa de Soriana, que llegó aquí a Monterrey, porque aquí nos encanta ser mamadores. Este, pero no todos los suministros de restaurantes se pueden conseguir en la central de abastos. Estoy seguro de que no todo se puede conseguir allí. Y esto puede generar un nuevo mercado que antes se había perdido a causa de la importación de productos extranjeros, especialmente Estados Unidos y Canadá. Y bueno, eso es parte de lo que tú mencionabas de beneficios. Sí, y fíjate que yo lo quiero conectar de una manera, no sé si alguien ha dicho ya esto, pero yo lo conecto de la siguiente manera en mi cabeza. Viene, porque seguimos hablando, la frontera. Bueno, esto no solamente es de frontera, pero ¿qué es lo que pasa en la frontera? Entonces, hay personas de México que viajan también a Estados Unidos, cruzan la frontera para comer en restaurantes estadounidenses, es porque están ricos o lo que sea, ¿verdad? O como decíamos, pues quieren presumir. También pasa lo mismo, personas de Estados Unidos que cruzaban hacia México a restaurantes, pues porque los tacos son mejores allá, vamos a decir, son mejores en México. Y entonces, pero viene el COVID, se cierra la frontera y los países respecto de México y Estados Unidos dicen, pues no se puede cruzar por terrestre, entonces se tiene que quedar en sus lugares, en sus ciudades. Ujú. Entonces, ahí es donde viene, en donde entra el rol, yo creo, de las aplicaciones, Rappi, Uber Eats, etcétera,
porque ahora sí, a mí me gustaba, pues, vaya, no a mí físicamente, no a Rodrigo, pero hay personas que han de pensar, no, pues es que a mí me gustaba viajar, cruzar y conseguir algo, o simplemente salir en el carro e ir a un lugar, pero ahora agarro la aplicación y veo que existen más restaurantes de los que yo conocía y el algoritmo me sugiere esto y esto. Entonces, es probable que algunos restaurantes se hayan beneficiado por eso, eh, ¿verdad? Sí, Entonces, es claro. algo que algunos comercios, algunos restaurantes pudieron haber tenido, y como tú lo has mencionado, esta es la segunda vez que lo mencionas, los dark kitchens, surgen dark kitchens y estos pueden acaparar, de hecho, más mercado del que algunos restaurantes tenían. Y también quiero mencionar, me sé varias historias de americanos que cruzan o solían cruzar a México para ir a los cines, Carlos. Ah, sí. Me habías Cuestan, comentado. cuestan los tickets en Estados Unidos entre 10 y 15 dólares y no es VIP. Y súmale el hot dog, las palomitas, la coca y que si tienes hijos, hijo Pocas de de tu... $7. Sí, cocas de 7 dólares. Casi creo que con ir con tu familia en Estados Unidos al cine por una vez, puedes pagar la renta de tu hogar. O puedes dar el enganche para el carro. Y lo, y casi, casi. Bueno, pues estas personas decían, oye, me sale mejor ir al cine en México. Se cruzaban la frontera y pues iban a México las palomitas, la coca, todo eso por la mitad de lo que te puede salir en Estados Unidos. Y pues como es las economías de escala, ¿verdad? Entre más hijos tengas, pues más te ahorras, mejor te cruzas. Entonces es algo que me pareció interesante mencionar de este tipo de historias, porque las he escuchado de al menos como 5 diferentes familias. Ahorita que mencionas la industria del cine, me recordaste mucho. Primero que nada, para no desviarnos del tema de las fronteras, sí tiene que ver lo que voy a decir con las fronteras. La película específicamente, la película de Rápido y Furioso 9, que esperemos que sea la última, este, este, salió hace un mes en China, sí, antes que Estados Unidos. Y algo que habían mencionado de la película, el por qué salió en China primero, era porque fue una producción de China. Vaya, últimamente las producciones de Estados Unidos se han hecho en China por la facilidad y Ujú. pues por el peso económico que tienen las productoras chinas en Estados Unidos y es más barato. Lo que me causa mucha más, como si curiosidad, es que nos hemos alejado tanto o han como apretado tanto las fechas de estreno de todas las películas que lo único que escuchamos son puras noticias, no, no, vaya, puros trailers y puros adelantos y qué tan buena va a estar la película, que ya casi nos cuentan toda la película completa y Rápido y Furioso en particular sacaron 4 adelantos de la película que prácticamente te cuentan la película completa, cosa que si se dieron cuenta, Vin Diesel lo mencionó en unas entrevistas con un puertorriqueño, no recuerdo con quién fue, y dijo, yo lo que quería es que ya no sacaran más adelantos de la película, entiendo que la gente, es una película muy esperada y quiero que la gente vaya al cine, pues para que le vaya bien, pero esto lo que está ocasionando, tanto aquí y en todas partes del mundo, es que salgan adelantos que lo único que va a pasar es que la película se piratee o que la gente ya pierde interés. Te harta. Si yo llego contigo y te menciono, oye, es que fíjate que va a salir este juego y va a salir este juego durante 10 meses y lo atrasan otra vez, y pues obviamente ya te vas a hartar. No tienes tiempo de estar escuchando a la misma persona una y otra vez diciéndote que este juego va a existir, tanto en el mundo del entretenimiento como en el mundo de la vida real, ¿no? De cualquier cosa que estés esperando. Eh, Le afecta a lo que quería llegar con esto es que cuando cruza fronteras la industria cinematográfica, tanto en el costo del cine como la experiencia en sí, pues repercute en todo el mundo. Vivimos en un mundo globalizado. Obviamente te aseguro que la película de Rápido y Furioso ya está pirateada en Tepito desde hace como 3 semanas. Sea cual sea la calidad.
pero sí repercute, lo cual me lleva al tema de los productos fayucas o productos pirateados que también cruzan fronteras. Lamentablemente, de México a Estados Unidos sí se ha visto de alguna manera un auge de piratería por la forma tan práctica que tenemos para poder llevar los datos de aquí a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no es legal y creo que te rastrean cuando bajas un torrent o algo pirata. Estamos de acuerdo. Pero si lo importas de México, no estoy dando ideas, lo importas de México, pues es un tema diferente. Existe esa economía, no sé dónde empezó, pero recientemente he escuchado que se está abriendo un mercado de piratería. Pues estoy con una sonrisa que no me puedo acabar. Es que recordé, Carlos, que en una plaza comercial en, en Nuevo León, en un lugar que está ubicado en medio de mucha gente de mucho dinero, muy apoderada. Vamos a ser más específicos, en San Pedro. Se puede decir todo lo que quieras. abrieron, había una pista de patinaje sobre hielo y pues la quitaron en esta plaza. Y durante muchos años estuvo descontinuada esa pista. Y a alguien se le ocurrió, muy inteligente, un visionario, algo así como Steve Jobs, se le ocurrió abrir ahí un lugar de piratería. Porque es lo que vendían. Es lo que vendían. DVDs piratas. De esos, ahorita que mencionaste torrent, de esos que bajabas del torrent, del Image, no sé, todas estas herramientas para fabricar DVDs piratas. De ahí encontrabas, y luego pusieron unos letreros, y perdón que me esté saliendo, pero es que es algo muy importante. Pusieron letreros ahí que decían, prohibido pasar, no sé qué, esos amarillos, y todo porque eran productos piratas. Sí, En un lugar que se supone que la gente, se supone que la gente tiene dinero para comprar un DVD no pirata. claro. Y, y bueno, es algo que recordé. No, creo que esa plaza la clausuraron por eso mismo. Fue Y lo a primero que lo les mejor pidieron. todavía sigue con esos, Y no, ¿verdad? ya no, ya los quitaron, ya los Ay, tiraron. es que... No, era un espacio de menos de 3 metros, hombre, menos de 1 metro de espacio para caminar. Bueno, no importa, para no desviarnos, ya no existe esa plaza, gracias a Dios. Era como una mancha en un área de mucho dinero. Pero bueno, en el tema fronterizo, recientemente vi un artículo, ya para concluir, sobre las personas que se encuentran ahorita. Bueno, ya tenemos una crisis, casi todo un giro de 180 grados, una crisis la crisis migratoria mantiene todavía personas resguardadas en frontera, eh, que lamentablemente no tienen acceso a medios de salud. Han puesto kioscos de salud en las zonas fronterizas, literalmente en los canales donde cruzas, creo que de Tijuana y de Juárez, no recuerdo, y te apoyan, ¿no? Te dan apoyo de salud de cualquier tipo, no nada más de COVID. Y gracias a Dios, pues bueno, la gente las está aceptando en lo que esperan en su proceso de asilo político. Lamentablemente, pues no a todos les procede. Pero al menos eso es algo bueno que está sucediendo durante estos tiempos de pandemia. Están siendo atendidas esas personas, estos indocumentados, personas que provienen de Centroamérica, que lamentablemente pues tienen que ser aisladas de su país por causa de la violencia en donde se encuentran. Y bueno, esperemos, yo, para concluir, espero que pues esto de la frontera, a las personas que se estén beneficiando, les espero que ya se las abran. Eh, Espero que el comercio reanude en la parte sur de Estados Unidos de forma rápida en el momento en que lo abran, si es que lo llegan a abrir esta semana o en 2 meses, no sé, pero esperemos que ya todo se resuelva de forma puntual. Sí, yo espero lo mismo, Carlos. Y como decías, yo quiero resaltar eso, que el que se abra la economía a como la teníamos antes del COVID, no significa que las personas deban de no seguir
las mejores prácticas o las buenas prácticas de cuidarse uno y de cuidar a los demás, podemos seguir cuidándonos, y se puede abrir la economía y pues espero lo mismo. Sí, que siga existiendo esa colaboración que teníamos con Estados Unidos. Pero no me quiero ir sin antes mencionar, hay gente que sé que se esquiva o sí, se salta los headlines, los encabezados que tenemos, y Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, mencionó y advirtió a los centroamericanos, les dijo que no vengan, do not come, les dijo. Y, y pues mencionábamos ahí en los encabezados que hay gente, centroamericanos, que dicen, bueno, pues ¿sabes qué? De aquí a que se haga todo el proceso para que yo pueda estar en Estados Unidos, pues es mejor que yo empiece una vida en México y desarrollarme ahí, quedarme. Y de hecho, otra de The Economist, mencionamos una noticia que dicen que hay empresas mexicanas que dicen, preferimos a los centroamericanos sobre a los mexicanos. Y estas son empresas mexicanas. Entonces, yo quiero que se lleven eso porque es algo muy similar a lo que han dicho algunas empresas americanas que dicen que prefieren a los mexicanos que porque son eh, pues más leales o mejores trabajadores. Entonces, vamos a llevarnos eso de tarea, reflexionar y pues por mi parte es todo. Bueno, pues eso es todo por este episodio de Izquierda a Derecha. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, escúchenos en Spotify, en Amazon Music y Google Podcast, ¿verdad? Google Podcast también. Así es. Yo soy Carlos Riojas. Yo soy Rodrigo San Miguel. Nos vemos. Nos vemos.